Y a mí me hace pensar en este versículo, en Josué capítulo 1, versículo 8, if I can read it, Sí. que dice, en versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero eso es importante. O sea, este libro de la ley, voy a meditar en este libro de la ley día y noche. O sea, aquí ya entendemos de una vez que es algo que Dios quiere que Josué tenga presente en su mente siempre. Estos valores, estas leyes. Y después dice, pero es para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces prosperará tu camino. ¿En qué momento encontramos a Josué aquí históricamente? Es el momento de la transición. Es el momento ahora que Josué le toca pelear y dirigir el pueblo de Dios. Ahora Josué, él es el líder del pueblo y él se va a enfrentar con la batalla más grande que les ha tocado. Él al fin lograr a conquistar y tomar la tierra prometida. Pero para que ellos tengan éxito en eso, Dios muchas veces en este primer capítulo de Josué les enfatiza que sean fuertes y valientes, a Josué específicamente, pero también le enfatiza varias veces que no se apartará este libro de la ley de tu mente. De esa misma forma, Dios, ahora que nos envía al mundo, ahora que ya entendemos nuestra identidad, que no somos de este mundo, que le pertenecemos a Dios, ¿cómo vamos a pretender navegar esta vida sin el entendimiento de los valores, sin el entendimiento de las instrucciones, sin el entendimiento de cómo es que Dios me ha llamado a mí a vivir esta vida para poder ser de impacto a mis vecinos, a mi familia, pero por el fin de traerle gloria a Dios? No se puede, al menos que yo tenga ese entendimiento y ese manejo de sus escrituras. Sí. Y entonces a mí me hace pensar en mi jornada personal, porque yo creo que como pastor lo que más nos cuesta es que nuestras congregaciones estudien la palabra con la misma pasión o con la misma dedicación, Sí. que incluso muchos queremos todo ya servido, queremos todo ya estudiado, empaquetado y aquí presentado, cuando en realidad es una tarea que nos toca a todos. A todos nos toca entrar a la palabra de Dios y sentir esas tensiones, esa confrontación que existe. Todos los que leemos la palabra, nunca salimos leyendo la palabra sintiéndonos que hemos llegado a la medida. Más bien creo que sentimos, en mi experiencia personal, cada vez que yo tomo ya un paso después de haber estudiado o después de terminar un estudio largo de varias semanas, digamos, siempre yo salgo con una perspectiva de realmente la gracia de Dios es tan grande. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios de que Él me amó en mí a pesar de mí. Veo en la palabra de Dios que todos son hombres humanos o mujeres humanas que les falta, que la medida no la dan, pero eso más enfatiza la gracia, la gloria de Dios y el trato para con la humanidad. Y entonces cuando nosotros no estamos escudriñando la palabra de Dios, no estamos creciendo, no estamos entrando a una profundidad de relación con Dios que realmente no se puede alcanzar al menos de que nosotros hagamos eso. Yo creo que tiene que ver, yo creo que eso es el tema que tú quieres hablar. I'm going to lead you in there because I know you have stuff to say about this. Pero, ¿por qué es que pasa eso? Yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo quise leer la palabra de Dios, yo me convertí a los 16 años en una iglesia hispana, siendo yo alguien que maneja más el inglés. ¿Y qué es lo que te dan? O sea, para estudiar es la Reina Valera 1960, que es una versión ya más actualizada en español, aunque ahora hay versiones o traducciones más modernas. Pero no solamente yo tenía el obstáculo de idioma, pero también en que es un español más anticuado, que no es el español que se escucha hablar. Sí. Y uno de los ejemplos que yo le doy a las personas es cuando yo estudiaba, hay un versículo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti. Which in English, in English it says, as the deer pants, pants my soul for you, right? Entonces, en inglés lo entiendo ese versículo, pero en esos años yo no sabía que era un ciervo.
Yo me imaginé un siervo como un señor, en mis 16 años, yo me imaginé un siervo como un señor viejo. Entonces yo leyendo como el siervo Brahma, I'm imagining this old guy, you know. And he's like, wow, this old guy is drinking water, right? And I'm like, I'm trying to really, estoy tratando de entender y captarlo, pero no lo lograba hacer hasta que me cambié del español a empezar a leer la Biblia en inglés. Y sí, entré a un entendimiento más claro de muchas cosas, Ajá. pero aún ahí empecé desde Génesis, como todos cristianos empiezan a estudiar la Biblia, como cualquier libro que nosotros Sí, del compramos, principio. empezamos del principio, empecé de Génesis, me encantó Génesis, después leí Éxodo, me encantó Éxodo, todo es bien interesante. Y después te llegas a los próximos 3 libros de la Biblia. Y llegaste a Levítico, ahí ponchaste llanta. Levítico, logré en esos años, logré leer como los primeros 2 capítulos, pero después para mí se sentía overwhelming. Sí. Se sentía demasiado, no entendía lo que estaba leyendo. Y entonces me desanimé un poco en eso y dejé de leerlo de esa misma forma. Mientras los años han pasado, yo pues gracias a Dios, he logrado regresar a esos pasajes y esos libros que en esos años no podía, pero lo que estoy queriendo llegar es a esta idea de que cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, digamos si es tu primera vez estudiando la Biblia ya de una forma seria, con el fin de entender a Dios, entender su plan, entender cómo yo encajo en ese plan. ¿Quién soy yo en todo esto? Yo no soy judío, pero gracias a Dios que la sangre de Cristo alcanza más allá de los judíos, el pueblo gentil. Es importante que mi ánimo sería a que entiendan todos los que escuchen de que es un compromiso y es algo que es una jornada también, una aventura con Dios, de que aunque leas toda la Biblia este año que viene y te lo pones de meta, gracias a Dios, y me encantaría celebrar eso contigo, pero también que entiendas que aún ahí tomaste un paso, pero tienes que seguir meditando en este libro de la ley, tienes que seguir absorbiendo estos valores, tienes que seguir siendo transformado para convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas. Y lo dejo con estas, I'm going to say these last 2 things. También nos gusta decir en nuestros servicios algo que hemos dicho para tratar de animar a la gente en entender este concepto, es que cuando uno llega a la fe y uno empieza, es un bebé espiritual, no ha llegado a la madurez. ¿Cómo entonces uno madura? Esencialmente la palabra de Dios es clave en el desarrollo y en la madurez del cristiano, en su fe. Y cuando uno yo tengo 2 hijos y ahorita ya más y más están aprendiendo a hacer cosas por ellos mismos. Los primeros 2, 3 años de sus vidas dependían completamente de papá, de mamá. Pasaron los años y todavía dependen. Y ahorita tienen 10 y 8 y la mayor parte todavía dependen de mí. Sí. Pero hay muchas cosas que ellos ahora hacen por ellos mismos. Un bebé necesita que alguien les dé de comer. Sí. Un adulto que ha madurado se levanta él mismo y se prepara algo de comer. Sí. Cuando nosotros decimos, ahí no me dan de comer, ahí no me dan de comer, en esa iglesia no dan de comer, hablando de la palabra, simplemente estamos dando a luz la realidad de que nosotros mismos no nos estamos preparando algo de comer. La gente quiere que el pastor o el maestro les dé todo. Y si ya dice, es que ya no me alimento, ¿verdad? Es que ya no estoy creciendo, ¿verdad? Exactamente. El problema no es tu pastor, no es tu maestro, aunque pudiera ser. El problema es que tú no quieres estudiar la Biblia, ni quieres servirle a Dios. La frustración más grande de un creyente es leer la Biblia, no entenderla o no querer entenderla, y mucho menos querer vivirla. Porque el cristiano que lee la palabra, entiende esa palabra y vive esa palabra, nunca va a decir no me alimento. Nunca va a decir es que no, porque ese cristiano se vuelve alguien que quiere vivir esa palabra dentro de la congregación, se vuelve un líder, se vuelve una persona, un voluntario activo, está involucrado en todo, porque se alimenta de la palabra de Dios primariamente, ya.
Dependen de Dios. Sí, ya no es que el pastor dijo o no dijo, no, sí. Dios me dijo a través de su palabra. Si te gustó este corto, puedes ver más contenido acá. Y si quieres ver el capítulo entero, puedes hacerlo acá. Que Dios te bendiga.